Saludos a todo el pueblo cubano dentro y fuera de la isla en este 10 de octubre. Es un 10 de octubre particularmente especial porque el pueblo de Cuba está en las calles en protestas por todas las ciudades del país, exigiendo la libertad, que no solamente es nuestro derecho natural y universal, es también nuestro derecho como cubanos. En la misma noche del 10 de octubre vimos que en más de 12 ciudades de Cuba el pueblo salió a tocar sus cazuelas, a manifestarse, a gritar libertad. Digo de que este derecho a la libertad es nuestro no solamente porque somos seres humanos y porque somos parte de un universo de leyes y de justicia, sino porque nos pertenece como legado de nuestra misma fundación como país, como república. Se habla mucho del heroísmo del 10 de octubre y fue un momento clave. En realidad el levantamiento comenzó el 8 de octubre, ya en algunos pueblos y aldeas como Vicana de Oriente comenzaron a levantarse los cubanos. Y se levantaron todos los cubanos, los hijos de españoles, los descendientes de taínos, los descendientes de africanos. Ahí se creó esa nueva raza, ese nuevo pueblo que es el pueblo cubano. Esa nación cubana que tiene de todo un poco y que es una afirmación de diversidad y alegría de ser libre ante el mundo. Es importante que los que iniciaron nuestro levantamiento por la libertad y la independencia el 10 de octubre de 1868, en cuanto pudieron, bajo el fuego enemigo, peleando siempre con menos armas y menos recursos que la inmensa cantidad de tropas españolas que enviaron a aplastarnos, se dieron a la tarea, le dieron prioridad a darnos ley. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres que iniciaron la lucha por la libertad de Cuba, que iniciaron la lucha por la independencia de Cuba, era gente de principios y eran visionarios. En cuanto pudieron, a pesar de todos los peligros, se reunieron en Guaymaro, en Camagüey, para darnos constitución. Decía Hegel de que la muestra de un pueblo ascendido es que ese pueblo siempre camina hacia la ley. Y estos criollos eran un pueblo ascendido que buscaban la ley. La constitución de Guaymaro es una constitución muy interesante. Primero por su carácter asambleísta. No querían concentrar los poderes en un presidente, sino en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque el levantamiento por la independencia era orgánico. Había surgido de los municipios, de los pueblos, de las ciudades. Por Dios, los bayameses quemaron Bayamo antes de volver a someterse al control español. Y esa primera constitución refleja esta naturaleza orgánica, libre, federalista, de los que empiezan la guerra por la independencia. El padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, no se oponía al principio de una constitución y de poderes distribuidos de manera federal. Él mantenía que por las condiciones de guerra sí era importante un mando único para dirigir la guerra. Pero era una diferencia táctica y estratégica, no fundamental como después lo demostraron los hechos. Esta constitución de Guaymaro es muy importante por varias razones. Está mayormente dedicada a la estructuración de la República y, como ya mencioné, dándole la mayor parte de los poderes a la Cámara de Representantes en representación del pueblo. Pero también hay que entender que como consecuencia de esta constitución y en esta constitución, nuestros fundadores decretaron el fin de la esclavitud. Desde 1806, Inglaterra había terminado con la esclavitud en todo su dominio. Lamentablemente en España, en los dominios del Imperio Español, aún existía la esclavitud. Y los criollos se levantaron y dijeron, no, eso se acabó. Todos los que participaron en el levantamiento del 10 de octubre liberaron a sus esclavos y le dieron la opción de unirse o no al ejército libertador. Algunos esclavos liberados lo hicieron, otros no, estaban en libertad de subir a los palenques o de no unirse al esfuerzo de guerra. En segundo lugar, hay que recordar que el padre de la patria, nuestro primer presidente, Carlos Manuel de Céspedes, por decreto prohibió el ingreso al territorio cubano de los barcos negreros. Esos crueles y espurios barcos que venían de África llenos de seres humanos para ser sometidos a la esclavitud. Mientras nuestros mambises estuvieron peleando por la independencia, esos 10 años de guerra, ni en Oriente, ni en Camagüey, ni en Las Villas, entró un solo barco negrero. Y nuestro primer presidente, Carlos Manuel de Céspedes, que dio su vida por nosotros, uno de los hombres más ricos de Cuba, dijo que si se capturaba un barco negrero entrando a territorio cubano, toda la tripulación sería fusilada. Y así se terminó con la esclavitud en territorio cubano en aquellos momentos decisivos de la lucha por nuestra independencia. Y en los 28 artículos de Guaymaro hay dos que hoy en día me conmueven especialmente. El artículo 24 dice, todos los habitantes de la República son enteramente libres. Lo repito, todos los habitantes de la República son enteramente libres. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que vivía en Cuba, español, descendiente de africanos, descendiente de españoles, descendiente de taínos, el que fuera chino, era libre. La República proclamaba la libertad de todos los que vivían en Cuba.
estuviesen o no con la lucha por la independencia. Qué clase de visión, qué convicción la de estos hombres y mujeres que se levantaron por nuestra libertad. Recordemos que también en Guaymaro fue donde se leyó la famosa propuesta de Ana Betancourt pidiendo el fin de la marginación y la discriminación contra la mujer. Y fue ovacionada por los delegados que se habían reunido en Guaymaro. Es decir, nuestra república se fundó sin racismo, sin discriminación contra la mujer y con el reconocimiento de la libertad como principio que se le confería a todo ser humano. Nuestros patricios, nuestras matriarcas anunciaron de que hasta los soldados españoles en suelo cubano combatiendo contra la independencia eran libres. Qué cosa más bella esa, qué visión, qué regalo nos dieron. En el artículo 25 dice nuestra Constitución de Guaymaro: todos los ciudadanos de la República se consideran soldados del Ejército Libertador. Fíjense que ellos diferencian entre habitante, la condición humana, y ciudadano, la condición política. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los que eran parte, que querían ser parte de la República de Cuba, que juraban lealtad a esa república, tenían que considerarse soldados del esfuerzo por la libertad y la independencia, porque eso le incumbía a todo el pueblo cubano, a todo el que fuera parte de la república. Para mí el artículo 28 es el regalo más grande que nos dieron nuestros fundadores, los fundadores de la nación cubana. El artículo en el cual se fundamenta toda nuestra lucha actual. Dice el artículo 28 de la Constitución de Guaymaro de 1869: echen la manigua bajo el fuego enemigo, bajo la persecución española, en un combate desigual. ¿Qué dijeron estos delegados ante nuestra Asamblea Constituyente, nuestra primera Asamblea Constituyente? La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder soberano de Cuba reconocía que había un poder por encima de él, que era el poder de los derechos del pueblo cubano dados por Dios, naturales, intrínsecos a la condición humana, y que el gobierno de Cuba no tenía ningún derecho a infringir ninguno de esos derechos, que los cubanos tenían derecho a los derechos. Este artículo 28 de nuestra primera Constitución establece claramente la ilegalidad y la ilegitimidad del régimen que nos gobierna hoy en día. No es un régimen cubano porque no se atiene a los principios sobre los cuales se fundó la nación cubana. No es un régimen legal porque viola constantemente los derechos del pueblo cubano. Nunca lo fue. Fidel Castro, con toda la comodidad del mundo en la Sierra Maestra, jamás convocó una asamblea constituyente como hicieron los mambíes, porque no quería establecer el Estado de Derecho y de la ley en Cuba. Entonces, estos artículos, el 24, el 25, el 28, establecen la legitimidad y la legalidad de la lucha que los cubanos hoy estamos librando por nuestra verdadera independencia y libertad. Saludamos este 10 de octubre con la convicción del pensamiento que nos legó Carlos Manuel de Céspedes. Él dijo: parémonos, dejemos de estar de rodillas, y cuando estemos erguidos veremos de que el tirano no es un gigante, de que las dimensiones del tirano se ajustan más a nuestras posibilidades. El pueblo de Cuba está demostrando hoy eso mismo. Se ha levantado y ya el gigante de la tiranía no luce tan grande.